Desde muy pequeño su gusto por la música rap lo llevaría a convertirse con tan solo 13 años en uno de los raperos más exitosos de la década de 2000. Nacido como Chad Gregory Moss el 9 de marzo de 1987 en Columbus, Ohio, hijo de Teresa Rena Caldwell y Alfonso Preston Moss. Chad nunca vio a su padre biológico, ya que este abandonó la familia desde su nacimiento. Fue criado por su madre y su padrastro Ronnie Caldwell, junto con sus hermanastras Erica y Yesera. A la edad de 3 años el pequeño Chad había desarrollado un profundo interés por la música rap, y con el apoyo de su madre, quien comenzó a llevarlo a concursos de talentos en su ciudad natal, comenzó a rapear con el nombre de Kid Gangsta a la edad de 5 años. El curso de la vida de Chad cambió cuando asistió al Chronic Tour, organizado por los icónicos raperos Dr. Dre y Snoop Dogg en 1993. El dúo pidió que la gente subiera al escenario. Él subió allí e hizo lo suyo. Hizo un estilo libre para la multitud e impresionó a Snoop Dogg lo suficiente como para ser invitado al backstage después del espectáculo. Entre bastidores nació Lil Bow Wow, apodo que le puso Snoop Dogg. También lo invitó al resto de la gira para abrir los shows y luego comenzó a rapear en los Estados Unidos bajo su nuevo apodo. Luego apareció en el álbum Doggy Style en la introducción de la canción Yes and Hustlers y en The Arsenio Hall Show a fines de 1993. También apareció en el video musical de Gin and Juice. Varios informes a lo largo de los años dicen que firmó con Death Row, pero un artículo del New York Times de 2002 dice que nunca hubo contrato. No fue hasta 1998 cuando Snoop Dogg dejó Death Row y recomendaría a Lil Bow Wow con Jermaine Dupri, un productor musical que previamente había ayudado a niños raperos como Chris Cross y Da Brat a alcanzar su popularidad. Dupri, al darse cuenta de su potencial, lo contrató de inmediato bajo su compañía So So Def Recording. En 1999, con la ayuda del propio Dupri, Lil Bow Wow comenzó a recopilar material para su álbum debut. Durante este proceso logró contribuir en la banda sonora de Wild Wild West con la canción de Stick Up. En el año 2000, a la edad de 13 años, debutó con el álbum Beware of Dog, que se convirtió en un éxito masivo con ventas récord de más de 3 millones de copias hasta 2009. El álbum incluía canciones exitosas como Bounce With Me con el grupo de R&B Escape, Ghetto Girls, Poppy Love con Jagged Edge y la ganadora del premio Billboard por canción rap del año, Bow Wow That's My Name con Snoop Dogg. Hi, my name is Bow Wow Wow Yippee Yo. Bow Wow Wow Yippee Yo Yippee Yay. El álbum alcanzó la 10ª posición en la lista Billboard 200. Tras el éxito comercial de su primer álbum, lanzó su segundo álbum titulado Doggy Back en 2002. Alcanzó el puesto número 11 en Billboard 200 y el puesto número 2 en la lista de Top R&B Hip Hop Album. Incluyó éxitos como Thank You y Take Ya Home. También incluía la canción Basketball, que apareció en la banda sonora de la película Like Mike, que protagonizaría, en la que interpretó a un joven huérfano que tiene la oportunidad de jugar en la NBA. Antes de Like Mike hizo cameos en All About the Benjamin y en Carmen a Hip Hopera. A los 16 años, Lil Bow Wow eliminó el Lil de su nombre artístico. En abril de 2002 le dijo a MTV News: cambié mi nombre porque estoy envejeciendo ahora y hay demasiados Lil. Todos estos raperos de Lil me estoy irritando mucho. Olvídalo, soy Bow Wow. Además estoy creciendo, ya no soy pequeño, lo decidí hace 2 semanas. Todo es simplemente Bow Wow, no Lil Bow Wow. En 2003, ahora como Bow Wow, se unió a Columbia Records dejando So So Def y lanzó su tercer álbum titulado Unleash. Y alcanzó el top 3 en Billboard 200 y logró la certificación oro. Contó con 2 sencillos exitosos, Let's Head Down con Birdman, esta fue escrita por T.I., alcanzando la posición 14 en Billboard Hot 100 y la 6 en Hot Rap Tracks. Y My Baby con Jagged Edge.
A diferencia de sus álbumes anteriores, este no fue producido por Jermaine Dupri. Para su siguiente álbum, Bow Wow concluyó reunirse con Dupri. Jermaine es como una familia, dijo. Es como mi hermano mayor y trabajar con él es como estar en casa. En 2004 protagonizaría la comedia Las vacaciones de la familia Johnson. El cuarto álbum, Wanted, fue lanzado en 2005 con el sello Sony Urban Music Columbia y recibió la certificación platino. Las canciones tituladas Let Me Hold You en colaboración con Omarion y Like You con su entonces novia Ciara aseguraron las primeras posiciones en Billboard Hot Rap Tracks y Billboard 200, demostrando su potencial como rapero, y vendieron casi 1 millón de copias en Estados Unidos. Now I done been with different kind of girls, so like I done salivated, 'cause I ain't never had nobody do me like. Ese año protagonizaría la película Roll Bounce como líder de un equipo de patinaje sobre ruedas en la década de 1970 en Chicago. La película también está protagonizada por Nick Cannon. En 2006, The Price of Fame, su quinto álbum, fue lanzado, que incluía canciones como Shorty Like Mine con Chris Brown, Outta My System con T-Pain y I'm a Flirt. Este álbum recibió la certificación oro, se ubicó en la sexta posición en el Billboard 200 de los Estados Unidos y vendió más de 262,000 copias en la primera semana. Ese año interpretaría Twinkie en Rápidos y Furiosos Reto Tokio. En 2007 lanzó Face Off, un álbum colaborativo con Omarion. Contaría con 2 sencillos destacados. El primer sencillo fue Girlfriend, que alcanzó el puesto número 33 en el Hot 100. Y el segundo sencillo fue Hey Baby Jump Off. En 2009 su sexto álbum de estudio New Jack City 2 fue lanzado, alcanzando el puesto número 16 en el Billboard 200 de los Estados Unidos. Contó con estrellas como Nelly, Soulja Boy, T.I., T-Pain y Trey Songz. También fue su primer álbum en llevar un aviso parental. Un álbum lleno de estrellas colaborando en las canciones What They Call Me, Been Doing This, You Can Get It All, She's Mine, I Am Playing y Marco Polo. En 2010 protagonizó el billete ganador con Ice Cube. También anunció su firma con Cash Money Records y planeaba lanzar su nuevo álbum para ese entonces titulado Underrated el 24 de octubre de 2011. Bow Wow lanzó el sencillo titulado Sweat con Lil Wayne, y aunque se pensó que era el primer sencillo oficial del álbum, Bow Wow lo denominó como sencillo promocional. Pero el disco sufrió una serie de retrasos y a mediados de noviembre de 2011, Bow Wow anunció que el disco no saldría antes de 2012. El 18 de mayo de 2012, después de varios retrasos, Bow Wow lanzó el primer sencillo del álbum titulado Battle con T-Pain. El 26 de junio de 2012, Bow Wow lanzó el segundo sencillo del álbum titulado We in the Club. Ese año se anunció que un tribunal ordenó a Bow Wow pagar $3,000 al mes en manutención infantil. El 10 de agosto de 2013, a través de su canal de YouTube, Bow Wow declaró que la razón por la que Underrated se había retrasado era el resultado de criar a su hija y esperar hasta que fuera más maduro. También declaró que planeaba trabajar y lanzar el álbum después de que cumpliera 28 años. El 24 de junio de 2014, Bow Wow anunció a través de Instagram que después de los premios BET 2014 usaría su nombre real Chad Moss, afirmando que hizo mucha historia como Bow Wow. Afirmó que Bow Wow ya no encajaba con su nueva personalidad, ya que ahora era padre, presentador y actor, y había madurado de lo que había sido al principio de su vida. En agosto anunció que aparecería en un CSI spin-off titulado CSI Cyber. En mayo de 2015, con su álbum largamente retrasado con Cash Money aún sin fecha de lanzamiento, Bow Wow anunció que se había separado amigablemente de Cash Money Records para poder seguir adelante con su carrera musical.
El 27 de septiembre de 2015 Bow Wow firmó con Bad Boy Records, pero sería un paso fugaz y tampoco lanzaría música. El 7 de agosto de 2016 Bow Wow anunció oficialmente que se retiraba del rap y lanzaría un álbum más titulado NYLTH, que estaba programado tentativamente para su lanzamiento en 2017, pero tampoco fue lanzado. El 15 de marzo de 2017 Bow Wow salió en defensa de su mentor Snoop, quizás de la forma más sexista y terrible posible. Dijo en un tweet ahora eliminado: "Cierra el hablando mierda sobre mi tío Snoop Dogg antes de que engañemos a tu esposa y la hagamos trabajar para nosotros". Esto fue en medio de una disputa entre Snoop Dogg y Donald Trump. En junio de 2017 uno pensaría que Bow Wow habría aprendido de lo que dicen las redes sociales, pero no. En un mensaje de Instagram compartió una metáfora sobre cómo deben comportarse las mujeres. Y también afirmó que algunas mujeres son molestas y fáciles de aplastar como los mosquitos. De inmediato describieron sus comentarios como sexistas. Ese mismo año un nuevo desafío fotográfico se volvió viral en las redes sociales, llamado Bow Wow Challenge. Todo comenzó cuando Bow Wow publicó en su Instagram una foto de un jet privado donde supuestamente iba a viajar, pero para su mala suerte otro viajero vio la foto del jet en Instagram y acto seguido al rapero con su móvil en el asiento de un vuelo comercial sin grandes lujos, y claro, tuvo que compartirlo. Su exclusiva se hizo viral casi de inmediato y resulta que la foto original del jet era de una publicidad de transporte de lujo para VIP sacada de Google. Después a los internautas se le ocurrió usar la anécdota para burlarse y nació así el Bow Wow Challenge, que consiste en contraponer la foto y la realidad. El 2 de febrero de 2019 Bow Wow fue arrestado en Atlanta, Georgia, por agresión después de una pelea con una mujer. En el momento de la detención ambos sufrieron heridas leves y no estaba claro quién era el agresor, por lo que ambas partes fueron acusadas. Ambos fueron llevados a la cárcel del condado de Fulton, pero fue liberado de la cárcel después de estar detenido con una fianza de $8,000. El 15 de enero de 2021, durante la pandemia, Bow Wow recibió críticas por presentarse sin mascarilla en un club nocturno en Houston, Texas. Bow Wow respondió a las críticas afirmando que apareció para el cumpleaños de su amigo y solo interpretó una canción. También afirmó que se puso la mascarilla después. Y en junio reveló por qué dejó de rapear. Reveló que ya no rapea por el estrés que trae, apenas unos minutos antes de subir al escenario de Versus contra Soulja Boy. Todos ustedes negros, vean por qué no quiero rapear más. Este es exactamente el motivo, estoy en paz, hombre. Me gusta albergar mi mierda, ganar más dinero que la mitad de todos ustedes negros del rap. Me gusta hacer mi podcast con Fox. Esta mierda de aquí es la razón número 1 por la que no quiero rapear más. Esta es la razón por la que hago películas y hago tantas otras cosas. Es porque la mierda del rap trae estrés. Bow Wow no ha lanzado un nuevo álbum de estudio en más de una década, pero planea lanzar un álbum más antes de retirarse. En enero anunció su último álbum que se titulará Before Dirty. Voy a hacer un álbum más, será el último y se llamará Before Dirty y haré que Snoop lo narre todo, así que será un proyecto diferente, 10 canciones. Cabe destacar que Bow Wow volvió a interpretar a Twinkie en Rápido y Furioso 9 estrenada este año. Y por si no lo sabías, Bow Wow está en el libro Guinness de los récords mundiales como el rapero solista más joven en alcanzar el número 1 en la lista de los Estados Unidos. Si te ha gustado este video dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video.